Le marqué 47 veces, y ni una sola tuvo el valor de contestar. Recuerdo perfectamente el sonido de aquel teléfono, ese tono monótono que se repetía cada tarde mientras el sol se escondía por la ventana de mi sala. Mi voz ya no tenía fuerza, pero seguía llamando, no por orgullo ni por costumbre, sino porque todavía creía que el amor podía cruzar el silencio. Cada timbre era una esperanza que moría al cuarto intento, un pequeño golpe en el pecho que me recordaba que ya no era parte de su mundo. Mi nieto, mi Rodrigo, aquel niño que dormía abrazado a mi rebozo cuando su madre murió, ahora vivía rodeado de lujos y promesas que lo mantenían demasiado ocupado para contestar a su abuela. Yo miraba la pantalla del teléfono con mis manos temblando y veía ese número que conocía de memoria, uno que antes respondía con risas, con cariño, con un «¿Cómo está mi viejita hermosa?». Ahora solo quedaba la frialdad del silencio y la luz azul del aparato parpadeando sobre la mesa. Esa tarde, el viento se colaba por la ventana y movía las cortinas como si la casa respirara conmigo. Había cocido un poco de arroz, nada más para engañar al estómago, porque el hambre ya no era de comida, sino de compañía. En la radio hablaban de las lluvias que llegarían pronto, y pensé en cómo a Rodrigo le gustaba correr bajo el aguacero cuando era niño. «No salga, abuela, que se va a enfermar», me decía mientras me cubría con su chamarra. «Qué ironía», pensé, porque ahora era yo la que me enfermaba por dentro, esperando que esa voz regresara aunque fuera un minuto. Dicen que la vejez te enseña paciencia, pero lo que nadie te advierte es que también te enseña a disimular el abandono. Yo seguía sonriendo cuando la vecina venía a dejarme pan dulce. Fingía que todo estaba bien, que mi nieto me llamaba seguido. Ella asentía con una mirada compasiva que dolía más que cualquier palabra. Tal vez sospechaba la verdad, que yo vivía pendiente de un teléfono que no sonaba. En la mesa había un mantel bordado que yo misma había hecho para cuando él viniera a visitarme. Tenía bordadas flores azules, sus favoritas. Llevaba meses limpio, sin una sola mancha, sin una taza que lo tocara. Cada día lo extendía con cuidado, por si acaso ese día era el bueno, por si de pronto Rodrigo recordaba a su abuela y aparecía con una sonrisa como antes. En mis ratos de soledad, miraba las fotografías viejas que guardaba en una caja de galletas. En una de ellas, él tenía apenas 7 años y me abrazaba del cuello con esas manitas tiernas. Detrás, con su letra torpe, había escrito: «Para mi abue, que siempre me espera». Esa frase se me clavó en el alma, porque seguía esperando, aunque ya no supiera para qué. A veces me sentía tonta por seguir marcando, pero cada intento era una manera de decirle que aún estaba aquí, que mi corazón seguía latiendo por él. No quería reprocharle nada, solo escuchar su voz, aunque fuera unos segundos. Pero los segundos se convirtieron en días, y los días en meses. A veces, antes de dormir, pensaba en cómo cambian las personas cuando el dinero les llena los oídos. A Rodrigo le ofrecieron un trabajo en una empresa grande, con oficinas y viajes, y yo me alegré tanto, tan sinceramente, que hasta recé por él. Pero en cuanto empezó a vestir de traje y hablar con palabras que yo no entendía, algo se rompió entre nosotros. Ya no me contaba sus cosas, y cuando venía, miraba el reloj más que a mí. Yo fingía no notarlo. Le servía café de olla y pan recién hecho, aunque él apenas probaba bocado. «Abuela,
Es que ahora todo es muy rápido. Ya sabe cómo es la vida moderna, decía riendo, y yo sonreía también, para no parecer vieja ni fuera de lugar. Pero por dentro me dolía. Aquella última tarde, la número 47, marqué de nuevo con los dedos fríos. Escuché el timbre una vez, 2, 3, nada. Cerré los ojos y recé bajito, como quien pide permiso para rendirse. Dejé el teléfono a un lado y me quedé mirando el crucifijo colgado frente a la puerta. Pensé en mi hija, en cómo habría querido verme ahora, y sentí una paz rara, como si supiera que ya había hecho todo lo posible. Afuera, el cielo se nublaba, y el primer trueno retumbó sobre el tejado. Entonces, el teléfono vibró. Lo tomé deprisa, con el corazón a punto de salírseme, y contesté con voz temblorosa, pensando que por fin era él. Pero no era mi nieto. Era un hombre con tono grave y sereno que dijo: «Soy el doctor del Hospital General. Lo siento. Falleció hace unas horas». El mundo se detuvo. El ruido del trueno se apagó. La luz se volvió lejana, y solo escuché mi propia respiración entrecortada. En ese instante supe que aquella llamada no era para mí, sino para él, el nieto, que jamás respondió. Y mientras el teléfono se me resbalaba de las manos, entendí algo que me dolió más que la muerte misma. No hay soledad más grande que la de morir esperando un hola que nunca llega. Pero para entender cómo llegamos aquí, hay que regresar a los días en que yo aún creía que el amor bastaba para mantener a una familia unida. Cuando miro hacia atrás y trato de entender en qué momento la vida empezó a torcerse, siempre regreso a aquella casa de lámina y ladrillo donde el sol entraba de frente por la mañana y olía a café de olla, a jabón, zote recién restregado en la batea y a pan barato que yo compraba con las monedas que me dejaban las señoras por coserles dobladillos imposibles. Mi mundo era pequeño, sí, pero estaba lleno de sentido, porque cada puntada que yo daba en la Singer que heredé de mi madre tenía un destino. Claro, que a mis hijos no les faltara el uniforme limpio, que la olla tuviera frijoles, que la luz no nos fuera cortada por deudas neurálgicas. Cuando mi hija menor se me fue de madrugada, con la respiración hecha silbido y los ojos clavados en el techo de la sala, yo creí que se me había roto la columna que me sostenía, pero ese mismo día, entre el murmullo del velorio con veladoras chillonas y el olor a flor marchita, un niño de ojos grandes y pestañas largas se quedó dormido sobre mi regazo, tibio y ajeno al ruido, y entendí, sin decirlo en voz alta, que mi luto tendría forma de promesa. Ese niño iba a crecer con la certeza de que alguien en el mundo lo esperaba despierto. Al día siguiente, con el pelo recogido y los pies hinchados por tanto ir y venir, me presenté en el registro civil para arreglar papeles, el acta de nacimiento, la constancia de tutela que el secretario me hizo repetir 2 veces y firmar con manos temblorosas, y regresé a casa con una sensación nueva, una mezcla de cansancio y ternura que me hacía caminar más erguida, porque a partir de entonces, cada decisión iba a llevar el peso de 2 vidas. Los años del kinder y la primaria pasaron con la rapidez de un alba que se abre. Yo salía temprano a la parada del camión, con el lonche envuelto en servilletas que olían a naranja. Le metía a Rodrigo 2 mandarinas y un pan de piloncillo, y le decía:
que masticara despacio para que le durara el recreo. En las tardes le revisaba la tarea a la luz amarilla de un foco de 60 watts y le contaba historias de su madre, no desde el dolor, sino desde la risa, para que la ausencia no fuera un agujero, sino una costura delicada que sostuviera el dibujo de su memoria. Aprendí a negociar con los cobradores de la tienda, a fiar el gas cuando el tanque daba los últimos suspiros, a remendar hasta la vergüenza las mochilas que la lluvia dejaba con olor a perro, y en todo ese oficio de sobrevivir nunca me faltó la gracia de verlo dormir con la boca entreabierta, rendido, confiado, como si el mundo fuera un sitio sin esquinas filosas. Hubo días mejores y otros más ásperos, pero siempre nos salvaba lo mismo: la rutina de lo sencillo, el caldito de pollo un domingo, las risas compartidas con la vecina que me prestaba su radio para escuchar boleros, la visita anual al panteón para dejar una rosa en la sepultura de mi hija y volver a casa con el corazón apretado y, al mismo tiempo, sereno, porque en Rodrigo todo seguía. Cuando creció un poco y me alcanzó en estatura, empezó la secundaria con tenis regalados por el primo, carnicero y una mochila que parecía de otro niño más rico, y aunque a veces me dolía verle los ojos cuando un compañero presumía de celulares nuevos, el muchacho aprendió pronto a entender de qué madera estaba hecha su casa: de paciencia, de trabajo y de una dignidad sin ruido. Después vino la prepa, y con ella esa temporada rara en que los jóvenes se devuelven el alma al espejo y ya no se conforman con los bordes del barrio. Una maestra le dijo que tenía cabeza para la ingeniería, y yo me vi tomando rutas más largas para coser más encargos y poder juntar lo suficiente para la inscripción, y fue así, como una tarde, a la luz de julio, lo acompañé a la universidad, una mole de cristal y acero, donde todo olía a aire acondicionado, y mientras firmábamos papeles, yo me descubrí apretando la bolsa, como si temiera perderme en pasillos hechos para gente que habla deprisa y mira por encima del hombro. Sin embargo, cuando él puso su credencial nueva bajo la luz y sonrió, supe que aquel brillo en sus ojos era lo más parecido a la felicidad que había visto desde la infancia, y me dije en silencio que valía la pena cada noche de dolor en los dedos y cada mareo con los pagos atrasados. Al principio, Rodrigo volvía a casa con historias de profesores exigentes, de un laboratorio donde las máquinas cantaban con voces de metal, de compañeros que sabían de computadoras, y yo lo escuchaba con esa mezcla de orgullo y desconcierto, aprendiendo palabras nuevas mientras servía café de olla, que empezaba a parecer extranjero en su boca. Pero el cambio verdadero no fue un golpe, sino un goteo. Dejó de comer con la puntualidad de antes. Empezó a quedarse en la biblioteca, luego en las casas de los amigos, y después en lugares con nombres en inglés que yo repetía mal, y aunque cada ausencia venía envuelta en razones atendibles, proyectos, exámenes, un concurso, en mi cocina se iba instalando un silencio que ni los trastes lograban quebrar cuando yo los acomodaba con más ruido del necesario. Recuerdo con detalle la primera grieta. Fue una tarde de Día de las Madres. Yo había comprado una blusa sencilla y me la probé frente al espejo para no verme tan de diario. Preparé mole, puse el mantel bueno, el de las flores azules, y le mandé un mensaje con letras cuidadas para que no me faltara ni una tilde,
Él respondió con un «Llego en 1 hora, abue». Y esa hora se hizo noche sin que apareciera, hasta que el teléfono vibró a las 11, y un audio suyo, rápido y sonriente, dijo que lo perdonara, que le salió una comida con unos jefes, que me prometía ir el fin de semana con un pastel. Apagué el fogón, guardé la olla, doblé el mantel sin una arruga, y me senté un rato a mirar la foto de su madre en la repisa, no para exigir respuestas, sino para acordarme de respirar. Luego vino la novia, una muchacha pulcra que olía a perfume caro, y que al entrar en mi sala miró alrededor con una sonrisa apretada, no de desprecio abierto, sino de incómoda cortesía. Y no sé por qué esa tarde me sentí como si hubieran movido mis muebles del lugar sin avisarme. Hablamos poco. Yo le ofrecí café y pan, y ella sacó de su bolsa unas galletas de esas que vienen en lata como si quisiera equilibrar el gesto, y en un momento que no olvidaré, mirando el mantel, me dijo que su mamá coleccionaba manteles de laino con deshilado fino, y yo asentí con una cordialidad aprendida, entendiendo con una punzada que había mundos que solo se tocan en la orilla. No puedo decir que Rodrigo se volvió otro de un día para otro. Todavía tenía gestos suyos de siempre. Me mandaba mensajes a veces, me abrazaba cuando venía, pero su tiempo empezó a medirlo. Un reloj que yo no escuchaba, un reloj de juntas, de reuniones, de 1000 proyectos que sonaban como trenes fuera de mi estación. Así, sin que nos diéramos cuenta, nos fue ganando la prisa, y donde antes había sobremesas largas con historias de barrio, ahora había llamadas cortas pidiéndome que lo entendiera, que ya me llamaría con calma, que no me preocupara. Yo no quería preocuparme, de veras que no. Y sin embargo en las noches, cuando bajaba la temperatura y el techo crujía con el viento, yo pasaba la mano por la frazada buscando consuelo y le pedía a Dios que me alcanzara la vida para verlo hecho un hombre bueno, no solo un hombre exitoso. Guardé recibos, cosí más, cambié la máquina a una esquina donde entraba mejor la luz, y cada pespunte era una oración sencilla, una forma de decirle al mundo que aquí, en esta casa de paredes descarapeladas, había una abuela dispuesta a sostener la sombra si era necesario para que su nieto caminara bajo el sol, y, sin embargo, aquel goteo siguió su curso. Un diciembre prometió pasar Navidad y envió a última hora un arreglo de Nochebuenas con una tarjeta impresa. Un abril llamó para anunciar, radiante, su primer viaje de trabajo, y yo aplaudí por teléfono, con la garganta apretada, sin saber que ese vuelo no solo lo llevaba a otra ciudad, sino a una vida donde mi voz ya no tendría silla. No lo culpo en mi corazón, porque sé que el mundo allá afuera devora lo tierno si lo dejas suelto, pero también sé reconocer el momento en que la costura empezó a tensarse más de la cuenta. Fue cuando dejó de preguntarme si había comido y empezó a decir «luego te marco», con una suavidad mecánica, como una promesa que no se firma. Ese día guardé el mantel azul en el cajón, no por rencor, sino para protegerlo del polvo de la espera, y me serví un café que ya no supo igual, pensando, con una serenidad que asusta, que a veces el amor también necesita que lo llamen por su nombre para no perderse entre las estaciones del ruido. La primera vez que sentí que la vida me hacía una mueca a espaldas
Fue un domingo de agosto, en que yo, con el rebozo perfumado de anís y la blusa planchada con paciencia, puse a hervir café de olla y preparé un arroz con leche para celebrar el ascenso de Rodrigo, porque él mismo me lo había prometido por mensaje. A las 6, abue, le caigo con algo que le va a gustar. Y yo, como siempre, extendí el mantel bueno y acomodé sobre la mesa los recuerditos de su infancia. La medallita de San Judas, el autito rojo que cuidé por años y que todavía jalaba hacia atrás para que corriera solo. Pero a las 6:20, a las 7, a las 7:30, lo único que corría era el reloj de pared y mis ojos por la ventana, hasta que a las 8:15, con el caldo de frijoles encogiéndose de tristeza, recibí una foto en el teléfono. Rodrigo, con un grupo de trajeados sonrientes en una terraza de restaurante, brindando con copas altas que reflejaban luces doradas, y abajo una frase corta. Perdóneme, me alargué, mañana paso. Y la palabra mañana, que tantas veces nos dio esperanza, en mi boca supo a aplazamiento, a esa educación del abandono que se aprende sin que nadie la enseñe, no más viendo cómo lo importante se corre un día más, y otro, y otro. Guardé el arroz con leche en recipientes que no supe si volvería a abrir. Apagué el fogón, doblé el mantel despacio, y me fui a la puerta a respirar aire fresco para que las lágrimas no se me atorasen en la garganta. Y desde allí vi a doña Chela, mi vecina de siempre, acercarse con esa mirada que abriga y lastima a la vez, porque ella había adivinado, como adivinan las que han esperado a sus propios hijos, que la mesa seguía puesta para alguien que ya no llegaría. Fue ella, con su voz de mujer que ha levantado casas a puro pulso, quien me dijo que no me quedara allí parada, que el café se enfría doble cuando una se empeña en recibir al ausente, y me trajo un bolillo calientito que humeaba todavía, como si quisiera rescatar la tarde del naufragio, y yo supe que esa mano tendida era más que un gesto, era el primer testigo, el ojo limpio de la vecindad, viendo cómo el cariño se desgasta sin hacer ruido. A la semana siguiente, cuando cumplí años, Rodrigo me llamó a mediodía con un apuro de oficina, que se colaba en cada palabra. Abue, hoy se complica, le mando algo bonito, usted no se me agüite. Y yo, que había prometido no exigirle nada, dije que sí, que no me agüitaba. Y sin embargo, a media tarde llegó un mensajero con un arreglo de flores perfecto y frío, y una tarjeta impresa con una frase que no era su voz: «Gracias por todo, la quiero». Y el papel satinado, ese lujo que no existe en nuestras mesas, me recordó que hay cariños que se tercerizan, como si fueran pendientes. Y al poner las flores en un florero grande, sentí que el agua quedaba demasiado clara para mis manos ásperas, que el perfume no era el mío, y me senté un poco para que el mareo me dejara. Por la noche, cuando los cohetes de la otra cuadra celebraban a otra cumpleañera, yo apreté la medallita de San Judas entre los dedos y pensé que lo que duele no es el regalo que no llega, sino la silla vacía donde debería reposar la risa de la sangre. Empezaron a fallar mis piernas en esas mismas fechas. La presión subía y bajaba como un ascensor descompuesto, y la doctora del centro de salud me pidió que no me esforzara con cargas, que dejara de subir la cubeta de agua y que comiera sin sal, aunque la comida me supiera a sombra,
Intenté decirle a Rodrigo que me acompañara a la cita de seguimiento, no por dramatizar, sino porque una presencia querida acalla los temblores, y quedamos en vernos frente a la clínica a las 10. Voy saliendo de una junta y caigo, dijo, y yo, sentada con mi sombrilla y mi bolsa apretada contra el regazo, conté los autos que pasaban y los pasos que llegaban, y no eran, hasta que la doctora, esa mujer de trenzas apretadas y ojos serenos, salió a la banqueta y me dijo: «Pase, doñita, no espere en el sol», y me tomó del codo con una delicadeza que me rompió por dentro, porque esa cortesía desconocida parecía el eco de alguien que debía estar allí. Al final de la consulta, la doctora, que ya sabía mi nombre y mi historia contada a pedacitos, apuntó en una tarjetita su número personal. Por cualquier cosa, no se quede sola, y si su muchacho no puede venir, aquí estoy. Y al guardar el papelito junto a mi rosario, sentí gratitud y vergüenza, como si la vida me dijera que no pasa nada por aceptar manos que no son de la familia, y al mismo tiempo me señalara suavemente el hueco que deja quien prometió ser la primera. Hubo otra escena que no se me quita de la cabeza. Un jueves, en que me armé de valor para ir a su oficina con una bolsa de pan recién horneado en la panadería de la esquina, porque yo quería sorprenderlo, como él me sorprendía de niño cuando llegaba del colegio con dibujos arrugados, y desde el lobby, todo brillante y blanco, pregunté por él, y el guardia, sin levantar la vista, me pidió que me registrara, que a quién vería, que quién era yo. Y yo escribí con mi mejor letra, abuela, así, sin nombre, porque pensé que ese título abría puertas. Pero el guardia marcó dentro y me dijo: «No se encuentra, dejó dicho que hoy no recibe a nadie». Y yo, con la bolsa empezando a humedecer mi palma, me quedé parada fingiendo que no me dolía, hasta que una muchacha de limpieza, discretita, se me acercó para decirme en voz bajita que quizá convenía avisarle por mensaje primero, y esa discreción fue un espejo cruel, porque entendí que ya no era territorio natural aparecerme con pan y cariño. Ahora había que reservar el afecto como se reserva una sala de juntas. Ese día dejé la bolsa en recepción, pidiendo que por favor se la hicieran llegar, y bajé las escaleras despacio, para que nadie viera mi prisa de escapar, y en cada peldaño me repetí que no debía ofenderme, que así es la vida moderna, que los grandes también tienen reglas, pero al llegar a la calle y oler el humo y la gasolina, se me aguaron los ojos como si el smog me hubiera entrado de golpe, y crucé en verde con pasos cortos, prometiéndome no volver a presentarme sin aviso para no pasar vergüenzas de anciana ingenua. Por esos días, doña Chela, sentada conmigo en la banquita de cemento afuera de la casa, me dijo algo que no quise escuchar con atención. «Mire, comadre, el muchacho la quiere, pero no como usted lo necesita, y una tiene que aprender a querer distinto cuando el otro cambia». Y yo asentí. Nada más, porque admitirlo en voz alta es como abrir la puerta al frío. Aún así, la vi ponerse de pie cuando escuchó que del otro lado de la calle alguien hablaba de una rifa de aparatos, y me trajo de regalo un ventilador viejo que ella misma desarmó y limpió, aunque había acumulado polvo de 2 mudanzas,
y lo dejó en mi cuarto diciendo que el calor pega peor a las que guardan todo, y yo supe que su gesto sencillo era un abrigo verdadero. La humillación más fina, la que no deja morado, llegó con un mensaje público. Una historia en el teléfono donde Rodrigo agradecía a una mujer muy elegante por enseñarle lo que es familia. Y aunque yo supe que era una metáfora de negocios, ¿qué tal? ¿Ves? Se refería a la cultura de equipo de su empresa. Esa palabra, familia, incrustada en una foto de copas y sonrisas, me partió en dos con educación, porque comprendí que yo, la de la sangre y la cuna improvisada, ya no cabía en su definición luminosa. No lo reclamé, no lo dije en voz alta. Solo guardé el teléfono boca abajo para que no me brillara en la cara esa escena que no me incluía. Algunas tardes, cuando los pies me dolían y el corazón me hacía pequeñas travesuras, me quedaba dormida en la mecedora y soñaba que él tocaba la puerta con esa manera de antes, la mochila colgando de un hombro y el hambre pidiéndome arroz. Al despertar, lo único que colgaba era el silencio del alambre de ropa en el patio, y el hambre era otra, no de comida, sino de gesto simple, de «Abue, ya llegué», y me servía un vaso de agua lentamente, como si poner atención al chorro que cae fuera. Una oración, y me repetía que estaba bien, que no pasa nada, que lo importante era que estuviera sano, que saliera adelante, que para eso yo había entregado mis mañanas y mis noches, pero cada consuelo tiene un punto de quiebre, y el mío llegó en la farmacia, cuando, por querer ahorrar, compré la medicina genérica más barata, y la señorita me explicó, con paciencia y sin mirarme el dolor, que tal vez no me haría el mismo efecto. Y yo acepté de todos modos, pensando que al cabo el cuerpo se acostumbra a lo que puede, no a lo que necesita. Al salir, me encontré con la doctora del centro de salud, la de la tarjetita, que me preguntó si alguien me acompañaba, y tuve que decir que no, que mi nieto andaba de viaje, y su ya fue tan suave que casi me hace llorar, porque el ya de los que entienden es un abrazo que no humilla. Aquella noche, con los pies envueltos en una toalla para engañar el ardor, me prometí ser prudente con mis llamadas, no por orgullo, sino para no estorbar, y quizá por eso las veces que marqué me dolieron el doble, porque cada tono era una moneda que echaba a un pozo sin fondo, y cada buzón de voz una puerta que se cerraba sin hacer escándalo. Supe entonces que la injusticia no siempre grita. A veces te enseña la silla vacía, te pone un ramo perfecto con tarjeta impresa, te deja afuera de un lobby brillante, te contesta con promesas que nadan hacia mañana y nunca llegan a la orilla, y te obliga, sin maldad abierta, a aprender a querer a distancia como quien aprende a caminar con piedras en el zapato. Y sin embargo, aunque el mundo me estrechaba los pasillos, también me regaló miradas limpias, la de doña Chela, la de la doctora, la de un joven chofer de taxi que me vio pelear con las monedas y me dijo, «No se apure, abue, me lo da luego». Y yo supe que todavía hay pequeñas luces para las que no hay que registrarse en ningún lobby. Lo que no entendí en ese momento, y que solo ahora me atrevo a decir, es que cada una de esas luces estaba tratando de avisarme que venía una noche más larga, una donde mi cuerpo y mis ganas tocarían fondo,
y que por muy educada que yo fuera con la espera, el corazón, incluso el más paciente, también se cansa de pedir permiso. Esa noche en que el cuerpo por fin me pidió rendición, fue silenciosa, tan silenciosa, que hasta el reloj de la sala parecía cansado de insistir. Me dolían las manos, las rodillas, y el pecho me latía con un ritmo nuevo, como si cada golpe del corazón tuviera que buscar por su cuenta el aire que antes encontraba sin pedir permiso. No era miedo lo que sentía, era otra cosa, un cansancio que se instala detrás de los ojos, el que llega cuando una ya se ha convencido de que el cariño no va a tocar la puerta. Desde hacía semanas me fallaban las fuerzas, me levantaba solo para lo necesario. Hervir un poco de agua, ordenar los retratos, regar las plantas del corredor. Cada una parecía entender mi lentitud y crecía callada, inclinándose hacia la luz como si quisiera cuidarme. Doña Chela venía por las tardes con su rebozo lleno de noticias del barrio, que la hija de la carnicera se había casado, que iban a pavimentar la calle. Yo escuchaba y sonreía, aunque en realidad ya estaba mirando por dentro, repasando la película de una vida entera, los tramos de alegría y de esfuerzo que se me pegaban en la piel como retazos de tela vieja. Cuando el médico del consultorio me revisó, dijo que debía descansar y no dejar pasar las comidas, que la presión y el azúcar estaban jugando carreras en mi sangre. Asentí. Guardé los papeles en una bolsa y al salir marqué de nuevo el número de Rodrigo. La pantalla me devolvió la misma respuesta. El usuario no está disponible. Dejé el teléfono a un lado, me serví un poco de caldo tibio y sentí que la sopa sabía a ausencia. Pensé en llamarle a su secretaria, a su novia, a quien fuera, pero me ganó la vergüenza. Una mujer vieja no debería rogar por vos. Así me lo repetí, aunque el alma me gritara lo contrario. Los días siguientes los pasé entre la cama y la ventana. El sol de la tarde me alcanzaba justo hasta los pies, y ahí me quedaba, mirando cómo el polvo danzaba en el rayo de luz. Cada mota me parecía una vida diminuta que no pedía nada, solo existir un instante antes de caer. Recordé entonces la promesa que me hice de joven, la de no llorar frente a la necesidad. Pero hay lágrimas que salen aunque una no quiera, como si el cuerpo supiera cosas que la mente evita. Una de esas tardes de calor pesado, marqué otra vez. Conté los tonos, los silencios, la línea que se cortaba. Era ya la llamada número 47, aunque en ese momento no lo sabía. Lo que sí supe fue que mi voz se quebró cuando dije su nombre. No hubo respuesta, solo el eco de mi propia respiración. Me quedé así, con el auricular en la oreja, sintiendo que el aire se espesaba. Doña Chela tocó a la puerta poco después. Traía en la mano un guiso que olía a comino y a ternura. Me ayudó a sentarme y dijo que se quedaría un rato. Hablamos de cosas pequeñas, del precio de las cebollas, del perro del vecino que no dejaba dormir. Yo fingí interés, pero por dentro ya estaba lejos. Cuando ella se fue, le agradecí con una sonrisa. En cuanto se cerró la puerta, el silencio volvió a ocupar su lugar. Entonces me di cuenta de que el corazón me latía con dificultad, como si cada latido pesara el doble. Me acosté despacio y tomé el teléfono otra vez. Marqué su número por última vez, sin contar, sin esperanza, solo para escuchar aunque fuera el tono. No hubo respuesta.
Apoyé el aparato sobre mi pecho y me quedé mirando el techo. En la repisa, la foto de Rodrigo de niño parecía mirarme con la misma inocencia de siempre, ajena a todo. Le hablé bajito, apenas un susurro. «Estoy cansada, hijo, pero no te preocupes, todo está bien». No sé cuánto tiempo pasó. Sentí el olor de la lluvia antes de oírla. Las primeras gotas golpearon el techo y luego vinieron más, como si el cielo se hubiera decidido a llorar por mí. Cerré los ojos y dejé que el ruido me arrullara. Pensé en mi hija, en cómo me miraría desde donde esté. Imaginé que me decía que ya estaba bien, que había hecho lo que debía. Entonces el teléfono vibró. Fue un sonido pequeño, pero lo suficiente para que abriera los ojos. Tomé el aparato con las manos torpes y contesté sin mirar la pantalla. Del otro lado no era la voz que esperaba. Era un hombre que hablaba despacio, con ese tono que usan los médicos cuando no quieren herir. «Soy el doctor del Hospital General», dijo. «Lo siento, falleció hace unas horas». Al principio no entendí. Tardé unos segundos en comprender que esa llamada no era para mí, que el doctor había marcado al número equivocado, que buscaba a Rodrigo. La confusión me duró poco. Sentí que las fuerzas me abandonaban y que algo dentro de mí se rendía al fin. «Gracias, doctor», alcancé a decir, aunque él insistía en confirmar el nombre. Colgué sin rencor, solo con una calma extraña, como si el mundo se hubiera vaciado de ruido. Me quedé un rato más mirando el crucifijo frente a la cama. El aire olía a tierra mojada, y pensé que tal vez así debía ser el final. Sin dramatismos, sin testigos, solo el cuerpo y el silencio reconciliados. Dicen que nadie muere del todo mientras alguien lo recuerde. Yo, en ese último tramo, solo quise que Rodrigo no sintiera culpa, que siguiera su vida sin peso. Pero también deseé, muy bajito, que alguna vez el corazón le hiciera una pausa, de esas que obligan a mirar hacia atrás y reconocer lo que uno dejó esperando, no por castigo, sino para que aprendiera que el amor, cuando no se atiende, se marchita igual que las plantas si no se les habla. Esa fue mi última tarde consciente. Afuera seguía lloviendo, y el viento golpeaba la ventana con suavidad. Doña Chela dice que me encontró dormida, con una expresión tranquila, el teléfono entre las manos y la lámpara encendida. Yo prefiero pensar que en ese instante no había dolor ni pena, solo el descanso que llega cuando la espera se cumple, aunque sea en silencio. Doña Chela fue quien descubrió los papeles. Dicen que entró al cuarto porque llevaba 3 días sin verme asomar la cabeza por la ventana, y el olor a gas del calentador viejo la había asustado. La puerta estaba sin seguro, y cuando empujó con cuidado, encontró el silencio. En la cama estaba yo, con la cobija hasta el pecho y el teléfono en la mano. En la mesita, junto al vaso de agua y la caja de medicinas, había un sobre cerrado con mi letra. Para el notario y para Rodrigo. Ella cuenta que lo tomó con cuidado, que leyó mi nombre y que supo de inmediato que no debía abrirlo sola. Llamó al doctor del hospital, ese mismo que después buscaría al nieto, y cuando llegó, se ocuparon de todo con una delicadeza que le agradezco incluso desde la distancia. El doctor revisó los papeles y encontró mi testamento nuevo, fechado apenas unas semanas antes. En él había un cambio simple pero firme. Todo lo que poseía, la casa, los ahorros, las pocas joyas y la máquina de coser, quedaban a nombre de una fundación para niños sin familia. Al final del documento, había escrito una frase que me salió del alma.
a quien no tuvo tiempo de contestar, que la vida le enseñe a escuchar. Cuando el notario leyó eso en voz alta, dicen que doña Chela se persignó y lloró sin ruido. Ella fue testigo de mis últimos meses, de cómo, cada día, mi cuerpo se hacía más frágil y mis esperanzas más pequeñas. Por eso entendió sin juzgar que no se trataba de venganza. Era una forma de justicia silenciosa, una manera de dejar constancia de que el cariño no se mendiga. Yo había trabajado toda mi vida para levantar esa casa. Cada ladrillo tenía una historia. Los turnos cosiendo hasta la madrugada, las comidas de pan y café, las noches de insomnio, esperando noticias del nieto que yo crié. No podía dejar que todo eso se convirtiera en trofeo para alguien que me había borrado de su calendario, así que, con la ayuda del notario del barrio, redacté el documento. Él, un hombre de bigote blanco y voz pausada, me miró con respeto cuando le expliqué mis razones. «No le guardo rencor, licenciado», le dije. «Solo quiero que lo poco que tengo sirva a quien todavía sabe mirar a los ojos. En los días previos me acompañó la sensación de haber hecho las paces conmigo misma. Me costó escribir esas líneas. Pensé en Rodrigo, en sus primeros años, en su risa cuando se subía a mis piernas para que lo meciera, en sus ojos de niño bueno. Tal vez en otro tiempo habría creído que aún podía volver, que una llamada bastaba para recomponer el hilo, pero el hilo ya estaba roto, y una aprende que hay remiendos que solo agrandan el desgarro. No quería dejarle odio, porque el odio pudre hasta la memoria. Quería dejarle un espejo, para que cuando lo mirara algún día, entendiera qué se pierde cuando el amor se posterga. Doña Chela se encargó de llevar los documentos al notario. Le contaron que él se quedó mirándolos largo rato antes de guardarlos en la carpeta de cuero, donde guarda los casos que le tocan el alma. Luego vinieron los del servicio funerario, los vecinos, el cura de la capilla pequeña que bendijo mi cuerpo. Todo fue sencillo, sin lujos, como mi vida. Flores del patio, una vela encendida, la foto en blanco y negro donde sonrío sin saber que algún día esa imagen sería mi despedida. No hubo discursos, solo murmullos y manos entrelazadas. Rodrigo tardó 2 días en aparecer. Llegó con un traje oscuro, los ojos hinchados y un celular que no dejaba de vibrar. Preguntó por mí, y cuando le dijeron que todo había terminado, que ya me habían velado en la capilla del barrio, se quedó mudo. Dicen que quiso entrar, pero al ver el ataúd cerrado se detuvo. Lo único que logró decir fue: «No alcancé». Nadie respondió. El notario, con su respeto intacto, le entregó una copia del testamento. Lo leyó de pie, sin entender del todo. En su rostro, las palabras parecían golpear despacio, una tras otra, hasta que al final levantó la vista buscando a alguien que lo absolviera. Pero en la sala solo quedaban doña Chela y el cura. Ella, con la voz más firme que nunca, le dijo: «Ella no quiso castigar, muchacho. Nomás quiso dejar claro quién la quiso de verdad». Esa frase fue el eco de todo lo que no se dijo. Rodrigo no respondió. Caminó hasta la esquina. Se quitó los lentes oscuros y se sentó en el bordillo. Tal vez recordó las tardes en que jugaba en esa misma calle, los domingos en que yo lo esperaba con una olla de frijoles y arroz con leche. Algunos vecinos se acercaron con discreción. Lo miraban sin rencor, como se mira a un hijo extraviado. Él no lloró,
o al menos no frente a ellos. Pero sus hombros se encogieron, y por primera vez en muchos años no tuvo prisa. El notario cumplió mi voluntad. La fundación recibió la casa, y con ella mi máquina de coser, que aún funcionaba. La directora, una mujer joven que nunca me conoció, envió una carta de agradecimiento. Dijo que con ese dinero podrían abrir un pequeño taller de costura para las niñas del hogar. Cuando doña Chela la leyó en voz alta, todos en la vecindad se quedaron callados. Era como si mi voz siguiera allí, guiando las manos pequeñas que aprenderían a coser su propio destino. Rodrigo volvió una última vez, meses después. Tocó la puerta de la casa que ya no era suya, y se la abrió un muchacho del patronato. Dicen que se quedó mirando el interior, los muebles viejos, la pared donde antes colgaba el retrato de mi hija. Aquí olía a café, murmuró. El muchacho no supo qué contestar. Él se acercó al marco de la ventana y apoyó la mano sobre la madera. Tal vez buscaba sentir el pulso del pasado. Antes de irse, dejó una flor blanca en el umbral. No dijo nada más. Esa flor, me cuentan, se secó en pocos días, pero las vecinas la guardaron entre las páginas de una Biblia. «Para que no se pierda la lección», dijo doña Chela. Y así fue. En el barrio, cada vez que alguien se olvida de visitar a los suyos, alguien menciona mi historia, no como reproche, sino como recordatorio de que los afectos necesitan cuidado. Desde donde esté, miro esa casa convertida en taller, escucho el ruido de las máquinas nuevas, las risas de las niñas que aprenden, y siento que la vida, al final, encontró su equilibrio. No hubo venganza, solo verdad. Mi nombre ya no pesa en papeles ni en cuentas, sino en cada puntada que cose una historia distinta. Y a Rodrigo, donde quiera que esté, le deseo lo mismo que siempre, que un día levante la mirada del ruido, escuche el timbre del teléfono y recuerde que una voz lo llamó 47 veces, no por costumbre, sino por amor. El día de la lectura del testamento, el sol caía con una luz pálida, como si también él hubiera envejecido. La capilla del barrio estaba casi vacía. Las flores del altar ya empezaban a doblarse, y el aire olía a cera tibia. Rodrigo llegó tarde, con la corbata torcida, el rostro cansado, y ese perfume caro que nada puede esconder cuando se mezcla con la tristeza. Se sentó en la primera fila, sin hablar, mirando la foto mía que alguien había dejado sobre una mesa con mantel blanco. No hubo música ni discursos, solo el sonido de las hojas que el notario hojeaba con un cuidado solemne. La gente del barrio, la que me conocía desde que cosía en la puerta de mi casa, estaba ahí en silencio, y al verlo entrar se hizo un murmullo breve. Nadie dijo su nombre, pero todos sabían quién era. El notario se aclaró la garganta y empezó a leer. Sus palabras llenaban el aire como si fueran campanas lentas. Doña Mercedes Ramírez, en pleno uso de sus facultades, deja constancia de su última voluntad. Rodrigo respiró hondo. Cada frase parecía pesarle más. Cuando el notario llegó al párrafo final, ese donde decía que todo lo que dejaba pasaba a una fundación para niños sin familia, el silencio se volvió más espeso. El señor Rodrigo López queda excluido de toda herencia por falta de afecto comprobada. Nadie se movió. Doña Chela, de pie junto a la puerta, bajó la cabeza y apretó el rosario entre los dedos. Rodrigo no reaccionó al principio. Solo bajó los ojos y se llevó las manos a la cara, como quien trata de borrar una imagen que no se puede.
El notario cerró la carpeta y dijo con voz pausada: «Así se cumple la voluntad de la señora Mercedes». Luego, guardó los papeles y miró a Rodrigo con compasión. Nadie habló. Fue doña Chela quien se acercó despacio, con paso firme, y le dijo: «Ella solo quería que le contestara, no que la enterrara». Las palabras le cayeron como un golpe suave, pero definitivo. Rodrigo intentó sonreír como si quisiera disimular, pero los ojos le temblaron. Dijo apenas: «Yo no sabía, estaba ocupado, tenía...» y la voz se le quebró. «Todos tenemos algo que hacer, muchacho», respondió la vecina sin rencor. «Pero no todos olvidamos quién nos enseñó a caminar». Él salió de la capilla sin mirar atrás. Afuera, la calle seguía igual que siempre. El carrito de tamales en la esquina, los niños jugando con pelotas desinfladas, la señora de los elotes saludando con la cabeza. El mundo no se detenía por su culpa, y esa fue su primera lección de humildad verdadera. Caminó hasta la plaza, se sentó en una banca y miró al cielo. Tal vez entendió, por fin, lo que significa quedarse sin alguien que lo espere. Esa misma tarde, el notario entregó los documentos a la fundación. Doña Chela lo acompañó. Dentro del sobre, además del testamento, había una carta dirigida a Rodrigo. Nadie la leyó allí, pero el notario le pidió permiso a la vecina para entregarla en mano. «Tal vez le haga bien», dijo. Al día siguiente, él fue hasta la oficina del muchacho, esa torre de vidrio donde trabajaba. La secretaria lo hizo pasar. Rodrigo estaba solo, sentado frente a su escritorio, mirando la pantalla sin verla. El notario dejó la carta y se retiró sin decir palabra. Cuando el ascensor se cerró, Rodrigo abrió el sobre con dedos temblorosos. Era mi letra, redonda y pausada. La carta decía: «Rodrigo, hijo mío, si estas palabras llegan a tus manos, es porque ya no me quedan fuerzas para decírtelas. No te escribo para reclamarte, sino para recordarte. Desde que te tomé en brazos, después de que tu madre se fue, supe que la vida me había dado una segunda oportunidad de amar. Nunca esperé riqueza, solo compañía. Sé que el mundo allá afuera exige más de lo que uno tiene para dar, pero no olvides que quienes te esperan en casa no piden títulos ni logros, solo presencia. Si algún día te pesa la soledad, acuérdate de que hubo una mujer que marcó tu número 47 veces, y aún así te bendijo en cada intento. Te dejo lo más valioso que poseo, mi perdón. Con él, haz lo que quieras. Ojalá te alcance para construir algo más que una fortuna. Con amor, tu abuela, Mercedes». Rodrigo leyó la carta 3 veces. La primera sin entender, la segunda llorando, la tercera en silencio. Luego apagó el teléfono y se quedó mirando por la ventana. Abajo, la ciudad seguía su curso. Los autos cruzaban con prisa. La gente hablaba por sus propios teléfonos sin saber que alguien, en algún lugar, se acababa de quedar sin palabras. Esa noche no fue a ninguna reunión. Se fue a casa, caminando sin rumbo, hasta llegar a la colonia donde crecimos. Se detuvo frente al portón de hierro oxidado, que alguna vez pinté de azul. Tocó la pared con los dedos y al hacerlo, se manchó de polvo. En ese polvo estaba toda la historia que olvidó. El olor del pan, la risa de niño, el eco de mi voz llamándolo para cenar. Alguien le habló desde atrás. Era doña Chela.
¿Vino a despedirse o a empezar de nuevo?, le preguntó. Él bajó la cabeza. No sé. Ella suspiró. Entonces haga una cosa. No se quede callado. Pida perdón en voz alta, aunque nadie lo escuche. Las almas también oyen. Rodrigo miró al cielo. Respiró hondo y murmuró: Perdón, abuela. Fue apenas un hilo de voz, pero en el aire quedó flotando como si el viento lo llevara hasta donde yo estuviera. Esa fue su manera de entender que la riqueza no sirve de abrigo cuando el corazón se enfría. En los días siguientes, renunció a su trabajo, vendió su coche caro y empezó a donar parte de lo que tenía a la misma fundación que llevaba mi nombre. Nunca dijo que lo hacía por culpa, sino por gratitud. En las paredes del taller de costura, las niñas aprendieron a bordar con mi vieja máquina, y entre los retratos colgaron uno nuevo, el mío, con una dedicatoria sencilla. Gracias, doña Mercedes, por enseñarnos a esperar sin odio. El barrio, poco a poco, fue haciendo suya la historia. La gente hablaba de mí con cariño, no con lástima, y Rodrigo, cada vez que pasaba por allí, dejaba flores frescas y un saludo humilde. Aprendió a contestar llamadas, a escuchar, a quedarse cuando alguien lo necesitaba. Tal vez entendió, al fin, que el amor no se mide en herencias ni en minutos, sino en los segundos que uno se toma para responder a tiempo. Así fue el clímax, sin gritos ni castigos, con la justicia más pura, la del corazón que se abre después de la vergüenza. Y yo, desde el silencio donde descanso, lo vi aprender lo que siempre quise enseñarle, que no hay riqueza más grande que llegar a casa y que alguien te diga: ya era hora, mi niño. El final no fue un portazo ni un juicio solemne, fue más bien un atardecer largo, de esos en que el cielo se queda suspendido sobre los cables y las azoteas, y la gente baja el ritmo para oír su propia respiración. Desde donde descanso, entendí que la vida se acomoda sin pedir permiso, que las casas se llenan de otras voces y que los amores, si son de verdad, se vuelven pan y taller, puntada y aprendizaje. La fundación tomó las llaves de mi casa una mañana clara, abrieron las ventanas y dejaron que entrara el polvo de sol, el mismo que se posaba antes en mi máquina de coser, y allí, donde yo puse estambre y botones, pusieron reglas nuevas de seguridad, pintaron las paredes con cal fresca, colgaron estantes para hilos de colores, y sobre la mesa principal, la muchacha directora dejó una jarrita de barro, con flores sencillas, como si quisiera decirme: usted sigue aquí. Las niñas llegaron con cuadernos limpios y miradas atentas, algunas con el cabello recogido a prisa, otras con cuerdas trenzadas, y cuando apoyaron las manos sobre la madera, yo reconocí la misma timidez con que Rodrigo se acercaba a mis tijeras, esa mezcla de miedo y ganas que precede a todo oficio honesto. A la hora de la merienda, alguien sirvió agua de Jamaica en vasos distintos, y las risas soltaron un hilo que cosía sin aguja, un hilo tibio que unía orfandades y esperanzas. Y fue entonces cuando supe que la herencia no había sido un castigo, sino un camino. Lo que trabajé con el cuerpo, ahora trabajaba dentro de ellas, enseñándoles a planear con lápiz, a medir sin trampa, a descoser sin vergüenza y a quedarse hasta que la costura quedara derecha, aunque eso significara volver a empezar. Rodrigo
empezó a venir los sábados, no como patrón ni como dueño, sino como quien viene a aprender a hablar en voz baja. Llegaba con camisa sencilla, dejaba el teléfono en silencio en la mochila y se sentaba en un banco a mirar, a ofrecerse cuando hacía falta cargar cajas, a traer aceite para engrasar la palanca de mi máquina, a barrer los cabellos de hilo que se acumulaban en la esquina, y cuando alguien preguntaba su nombre, él decía el primero, sin apellidos rimbombantes, y a veces añadía: «Lo único que importa. Fui nieto de la señora Mercedes». La gente lo fue midiendo con el metro de la constancia, no con el de las promesas, y así, a fuerza de estar, encontró un modo de reparar sin teatro, sosteniendo el silencio en vez de llenarlo, con declaraciones largas. El barrio también cerró su propio duelo de maneras pequeñas. Una misa al mes, la vela encendida frente a mi foto el Día de las Madres. Doña Chela, golpeando la puerta del taller con sus nudillos para avisar que había pan caliente. Los niños de la primaria pasando a vender rifas sin miedo a un regaño. El carnicero fiando carne molida para la comida de fin de curso. Nadie pronunció la palabra culpa en voz alta, porque el perdón, cuando es verdadero, no necesita vitrina. Se reconoce en la forma de arrimar el hombro. Yo veía a Rodrigo quedarse al final de las tardes, cuando ya no quedaba nadie, pasar la mano por la madera gastada de la mesa, oler el aire que todavía guardaba un poquito de café de olla, abrir el cajoncito donde guardaba mis agujas y cerrarlo sin llevarse nada, como quien aprende a mirar sin apropiarse. También lo vi pedir una cita con el cura viejo de la capilla, entrar con los hombros un poco encogidos y salir con la cabeza distinta, no más alta, sino más respirada, como si hubiera aprendido a caminar sin huir. Una vez, en noviembre, llegó con un ramito de cempasúchil y se quedó frente a mi altar casero, ese que armaron las niñas en el taller con papel picado y una taza de peltre, donde todavía se adivinaba una sombra de azúcar, y no lloró, apenas apretó los labios y murmuró algo que el viento acomodó en su sitio, que uno siempre llega a tiempo cuando decide llegar, aunque no alcance a corregir el reloj de antes. Desde entonces, sus llamadas, las pocas que hacía, sonaban. Distintas, tenían esa paciencia que solo conocen los que han estado del otro lado del buzón, y si una alumna faltaba, él no escribía para apurarla, sino que se asomaba a su puerta con una bolsa de pan y un «¿Cómo amanecimos?», entendiendo que a veces el cansancio se parece al miedo y necesita compañía para atravesarse. Al taller llegaron también deudas y problemas, porque nada humano camina sin tropiezo. Una gotera fea en temporada de lluvias, 2 máquinas que se detuvieron como si también se pusieran tristes, una inspección que exigió extinguidores y rutas de evacuación. Rodrigo no se escondió, fue a la papelería, llenó formularios, aprendió a pedir recibos y a no perderlos, acompañó a la directora a la alcaldía y se quedó al pie del técnico que reparó mi Singer, mirándolo como si le devolvieran un latido. Esa tarde, cuando la máquina volvió a cantar su ronroneo de siempre y la aguja atravesó, firme, una tela de mezclilla, supe que mi casa había recuperado el pulso exacto con que se mide lo digno. En diciembre, las niñas presentaron sus primeras piezas en una mesa larga, manteles con flores torcidas, bolsas con forros que no hacían juego,
y delantales a los que les sobraba 1 centímetro. Y nunca he visto belleza tan honesta. Doña Chela llegó con café negro, el carnicero con chicharrones, el señor de la ferretería prestó un par de focos para colgar del techo, y Rodrigo, en lugar de hablar, se puso a servir. Y esa fue su palabra más clara: quedarse de pie detrás de la mesa, llenando platos, recogiendo vasos, dejándole sitio a la risa de los otros. Al final, ya con el piso brillante de migas y el aire lleno de cansancio bueno, la directora sacó una placa sencilla de madera: Taller Mercedes Ramírez. Aquí se aprende a coser sin prisa. Y clavaron el tornillo con un destornillador prestado, torcido primero, firme después, como se ajusta la vida cuando decide quedarse. Si alguien me preguntara qué es la paz, diría esto: ver que la historia no se muere contigo, que tu nombre no pesa, acompaña, que el nieto que no contestó llegó al fin no como quien exige perdón, sino como quien pone el hombro para cargar la banqueta, que la vecina que te sostuvo ya no tiene que tocar tu puerta para saber si respiras, porque ahora escuchan tu casa muchas gargantas pequeñas, que el amor que se te negó en hora exacta se convirtió en tiempo para otros, y que tu última frase, esa que escribiste con mano entumida, no era una condena, sino una brújula. Con todo dicho, ya no me sobra ni me falta nada. Dejo al barrio con su ruido bueno, a las niñas con sus dedos firmes, a la doctora con su paciencia, al cura con su voz bajita, a Rodrigo con sus sábados sin reloj, y al taller con su música de hilo. Y dejo, por encima de todo, la certeza que me sostuvo hasta el final. No busqué venganza, solo verdad.